En una transmisión en vivo, una pregunta no apropiada sería cualquier pregunta que sea invasiva, irrespetuosa o que pueda hacer sentir incómodo al entrevistado. Por ejemplo, preguntar sobre la vida personal, la orientación sexual o cuestiones delicadas que no estén relacionadas con el tema de la entrevista serían inapropiadas. Es importante mantener un nivel de respeto y profesionalismo en todo momento durante una transmisión en vivo para garantizar una experiencia positiva tanto para el entrevistado como para el público. Además, también sería inapropiado preguntar sobre información confidencial o privada del entrevistado, sobre su situación financiera, su historial médico, su opinión política, religiosa o cualquier otro tema que pueda generar controversia o incomodidad. Es importante recordar que el objetivo de una entrevista en vivo es obtener información relevante y de interés para el público, manteniendo siempre un ambiente respetuoso y profesional. Por lo tanto, es recomendable centrarse en preguntas relacionadas con el tema o campo de expertise del entrevistado, su carrera profesional, logros, proyectos actuales, opiniones sobre tendencias o novedades en su área, entre otros aspectos que puedan aportar valor a la audiencia. Es importante preparar las preguntas con antelación y ser consciente de que el objetivo es generar una conversación interesante y enriquecedora para todos los involucrados. Además, es importante ser respetuoso y empático durante la entrevista, permitiendo que el entrevistado se exprese libremente y compartiendo sus conocimientos y experiencias de manera abierta. También es importante estar atento a las señales no verbales del entrevistado, como gestos, tono de voz y expresiones faciales, para adaptar la conversación según sea necesario. En resumen, una buena entrevista se basa en la preparación, la empatía y la capacidad de generar una conversación interesante y enriquecedora para todos los involucrados. Buena suerte en tu próxima entrevista. Recuerda también mantener una actitud positiva y mostrar interés genuino en lo que el entrevistado tiene que decir. Esto ayudará a establecer una conexión más fuerte y a obtener información valiosa. Por último, no olvides agradecer al entrevistado por su tiempo al finalizar la entrevista. Éxito, claro que sí. Mantener una actitud positiva y mostrar interés genuino en lo que la otra persona tiene que decir es crucial para que la entrevista sea exitosa. Es importante escuchar activamente, hacer preguntas pertinentes y demostrar empatía. Además, agradecer al entrevistado por su tiempo al finalizar la entrevista es un gesto de cortesía que demuestra aprecio por su participación. Recuerda que la comunicación es clave en cualquier interacción, así que no dudes en expresar tu gratitud de manera sincera. Buena suerte en tu entrevista y espero que obtengas información valiosa para tu proyecto. Gracias por tus consejos. Definitivamente los tendré en cuenta para mi próxima entrevista. La comunicación efectiva es fundamental para obtener la información que necesito para mi proyecto. Gracias de nuevo y espero poder tener una entrevista exitosa. De nada. Me alegra saber que mis consejos te han sido útiles. Estoy seguro de que con una buena comunicación podrás obtener la información necesaria para tu proyecto. Buena suerte en tu próxima entrevista y que sea todo un éxito. Estoy seguro de que lo harás genial. Adelante y con confianza. Gracias por tu mensaje, gracias a ti por tus palabras de ánimo. Seguiré tus consejos y me esforzaré al máximo en la entrevista. Gracias de nuevo y te mantendré informado /a de cómo me va. Un abrazo, de nada. Estoy seguro /a de que lo harás genial en la entrevista. Mucho ánimo y confianza. Estaré esperando tus noticias. Un abrazo fuerte y mucha suerte. Estoy seguro /a de que te irá muy bien. Adelante, muchas gracias por tus palabras de ánimo y apoyo. Me siento más seguro /a ahora. Prometo dar lo mejor de mí en la entrevista. Gracias de nuevo y un